Título: El primer susurro en la oscuridad. Dicen que una virgen no puede maldecir. Dicen que sus labios fueron hechos solo para rezar. Yo también lo creí, hasta aquella noche. Era poco después de la medianoche cuando me quedé solo en la capilla del convento. Las velas se habían consumido casi por completo, y el silencio era tan espeso que podía escuchar mi propia respiración. Fue entonces cuando la vi, ella, de rodillas frente al altar, con el rostro cubierto por un velo blanco, y unos labios rojos, insólitamente rojos, como si la misma sangre los hubiera pintado. No debería haberla escuchado. Nadie debería. Pero aquel susurro atravesó la piedra fría de las paredes y se coló directamente en mi pecho. Bendito sea el que sangra, y maldito el que calla. Mis piernas temblaron. No era una oración. No podía hacerlo. La miré fijamente, esperando que sus labios se quedaran quietos, pero se movían, lentos, delicados. Cada palabra parecía rozar el aire como un beso prohibido. Entonces, algo imposible sucedió. El crucifijo sobre el altar se agrietó. Primero una línea pequeña, apenas visible, y luego otra, como si la madera gimiera. Quise huir. Debería haber huido, pero sus ojos se alzaron bajo el velo, oscuros, profundos, y en ellos vi algo peor que el pecado. Vi deseo. ¿Quién eres?, murmuré sin darme cuenta. Ella sonrió. Apenas un gesto, pero suficiente para helarme el alma, y mientras lo hacía, las velas apagadas se encendieron una por una, como si respondieran a su risa muda. Soy la que abre los labios, para lo que ni Dios se atreve a decir. En ese instante, el suelo de la capilla retumbó, como si algo debajo de nosotros hubiera despertado. Mi garganta se cerró, mi fe tembló. Sin embargo, no podía dejar de mirarla, porque cada palabra que caía de su boca no solo olía a herejía, sino también a tentación. Y entonces comprendí la verdad. No era una virgen cualquiera. Ella era la maldición con forma de mujer. Y yo, ya estaba condenado. Título: El beso que no fue santo. Desde aquella noche, no pude sacarla de mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus labios, rojos, húmedos y peligrosos. Decían que era una virgen, pero ningún altar podía encerrar a algo tan vivo. El padre Mateo fue el único que se atrevió a acercarse a ella. Decía que lo hacía para salvar su alma, pero todos sabíamos que sus visitas nocturnas al convento tenían más de deseo que de fe. Yo estuve allí, escondido detrás de los bancos de la capilla, cuando la encontró arrodillada. El incienso aún flotaba en el aire, pero no olía a sagrado, sino a algo más denso, más prohibido. María, susurró el padre Mateo. Ella levantó la cabeza. Su velo cayó, dejando al descubierto esos labios que parecían rezar y pecar al mismo tiempo. Y entonces ocurrió. Ella no habló, solo abrió lentamente la boca, como si sus palabras se negaran a salir, y en su lugar, dejó escapar un suspiro tan dulce y tan perverso que el propio crucifijo sobre el altar pareció inclinarse para escucharlo. No deberías estar aquí, dijo él, pero su voz no tenía fuerza. Ella se puso de pie. No caminaba, deslizaba. Cada paso era un eco en el suelo de piedra. Cada mirada, un golpe contra la fe. Cuando estuvo frente a él, levantó una mano y rozó con la yema de sus dedos el cuello del sacerdote. No vengo a pecar, padre, susurró. Vengo a bendecir tu miedo. Y antes de que él pudiera apartarse, ella inclinó el rostro, y sus labios lo rozaron. No fue un beso de amor. No fue un beso de carne. Fue un pacto. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas, como si anunciaran un funeral. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Y yo, escondido, lo vi todo. El sacerdote de rodillas, temblando, con las manos manchadas de incienso, y ella, sonriendo como quien abre las puertas del infierno. Esa noche entendí algo que nunca debí saber. Un beso puede salvar un alma, o arrastrarla para siempre. Título: La confesión que encendió el incienso.
La capilla estaba en silencio aquella madrugada, rota solo por el crujir de la madera vieja y el murmullo de oraciones que nadie se atrevía a terminar. Ella estaba allí, detrás del confesionario. No había campanas. No había misa, solo esa presencia imposible que hacía que el aire pesara como plomo. El padre Mateo fue el primero en entrar. Yo lo seguí en secreto, incapaz de apartarme de aquella maldición disfrazada de santidad. Cuando se arrodilló frente al confesionario, su voz temblaba. He pecado, he dudado de Dios. Y entonces, del otro lado, sonó su voz. No era dulce, no era humana, era como el roce de seda sobre una herida abierta. Dudar de Dios no es pecado. Padre, amarlo mientras deseas otra cosa, eso sí lo es. El padre Mateo se quedó inmóvil. Yo contuve el aliento, y de repente, el incienso comenzó a arder. No había fuego, no había cerillas, pero las volutas de humo se encendieron con destellos rojos, como brasas vivas. ¿Qué eres?, balbuceó él. Soy la respuesta que no pediste. Un grito cortó el aire. No fue el del sacerdote, fue de alguien más, un hombre que había entrado a confesar sus pecados. Se desplomó en el suelo, convulsionando. Sus ojos se pusieron en blanco, y en su boca solo quedó una palabra: Virgen. Las paredes de la capilla comenzaron a sudar agua bendita mezclada con algo oscuro, demasiado oscuro para ser sangre, demasiado denso para ser lágrimas. Ella, al otro lado de la reja, sonrió, y con esa sonrisa, sus labios se movieron una última vez. Que arda lo sagrado, hasta que solo quede lo verdadero. El hombre murió de rodillas, con un rosario aún entre sus dedos. Sin embargo, su rostro estaba en paz. Cuando salimos de allí, nadie habló, porque en lo más profundo de todos nosotros, una certeza se había clavado como un cuchillo. Aquella virgen no salvaba almas, las reclamaba. Título: el eco de su nombre prohibido. Nadie sabía cómo llamarla. Para las monjas, era solo la Virgen. Para el padre Mateo, un misterio que lo consumía. Pero aquella noche, su verdadero nombre decidió salir a la luz. Yo estaba en la capilla, otra vez. No sé si por curiosidad, o por una atracción que ni los rezos podían romper. El aire estaba tan denso que cada vela temblaba sin viento. Ella permanecía arrodillada frente al altar, inmóvil, con los labios cerrados como si guardaran un secreto capaz de destruirlo todo. Entonces lo escuché. Primero fue un murmullo, como si las paredes mismas susurraran. Lía. Me quedé helado. No era voz humana. Venía de todas partes y de ninguna. Las monjas empezaron a persignarse, pero aquello no las detuvo. El eco volvió a sonar. Más fuerte, más carnal, más prohibido. Lía. Ella alzó el rostro, bajó el velo. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Y entonces, por primera vez, habló. Alguien se atrevió a decirlo. El padre Mateo dio un paso al frente. Su voz temblaba. ¿Qué significa ese nombre? Ella no respondió. En cambio, sus labios se abrieron, y de ellos salió un aliento tibio que apagó las velas una por una, hasta dejarnos en completa oscuridad. Y en esa oscuridad, pasó lo imposible. Una mano invisible tocó mi nuca. No era fría, no era humana, era la caricia de algo que no debería existir. Dilo otra vez. La voz de ella era un veneno dulce. El padre Mateo, casi sin querer, repitió. Lía. Las campanas repicaron solas. Aunque nadie las tocó, el altar se agrietó, y una sombra emergió detrás de ella, larga, espesa, pero sin cuerpo. Ella entonces giró la cabeza hacia nosotros, y con labios manchados de algo que parecía sangre, murmuró: ahora saben quién soy, pero no saben lo que haré. Y en ese instante, comprendí, no era solo una virgen maldita, era una promesa rota, con nombre propio. Título: cuando los ángeles miraron hacia otro lado. Las paredes del convento siempre habían estado adornadas con ángeles.
Sus alas extendidas daban la ilusión de protección, hasta que ella pronunció su nombre. Después de aquella noche, algo cambió. No fue inmediato, pero las monjas lo notaron primero. Los ojos de los ángeles pintados en los frescos comenzaron a desgastarse, como si se negaran a mirar. Y yo estaba allí para verlo. Era la hora de maitines. Las campanas no sonaban, porque nadie se atrevía a tocarlas. Lía, ya nadie la llamaba la Virgen, estaba de pie frente al altar, con los labios entreabiertos, y esa sonrisa suya que hacía que incluso el incienso pareciera pecar. El padre Mateo intentó rezar, pero entonces, uno de los ángeles del fresco sobre el techo giró la cabeza. Sus ojos, antes ciegos de pintura, se movieron, y no nos miró a nosotros. Se volvió hacia la pared, como si rehusara ser testigo. No pueden soportarlo, murmuró Lía, acariciando el borde del altar con los dedos. Ni siquiera ellos. El padre Mateo dio un paso atrás. ¿Qué has hecho? Ella levantó la mirada, y por un instante, vi algo en su rostro, no fe, no redención. Era deseo. Un deseo tan antiguo que hacía que todo lo santo pareciera débil. De pronto, las otras monjas comenzaron a gritar, uno a uno. Los ángeles pintados en las paredes giraban sus rostros. Algunos lloraban lágrimas de cal, otros simplemente desaparecían, dejando manchas negras donde antes había luz. Y entonces Lía habló, su voz apenas un suspiro. Los ángeles miran hacia otro lado, cuando lo que viene no es del cielo. El crucifijo principal se inclinó, no cayó, se inclinó, como si reconociera su dominio. Y por primera vez, el padre Mateo no dijo una palabra, porque todos sabíamos lo mismo. Si hasta los ángeles huían de ella, entonces ya no había salvación. Título: La noche en que el crucifijo sonrió. Las campanas no habían sonado en días. Las monjas apenas dormían, y el padre Mateo caminaba con los ojos hundidos, como si cada mirada a Lía le robara un pedazo de alma. Pero lo peor aún no había llegado. Aquella noche, la capilla estaba vacía, excepto por ella, de pie frente al altar, con los labios apenas separados, como si susurrara algo que solo las sombras podían oír. Yo me escondí entre los bancos, el corazón golpeando contra el pecho, y entonces lo vi, el crucifijo, el mismo que había presidido el convento por más de un siglo. Su rostro cambió. Primero fue un leve movimiento en la madera, como si las vetas se retorcieran. Luego, las comisuras de la boca de Cristo se curvaron. Una sonrisa, lenta, retorcida, inhumana. ¿Lo ves?, susurró ella sin volverse. Su voz no necesitaba eco, porque el silencio la obedecía. El padre Mateo entró detrás de mí, jadeante, y cuando vio el crucifijo, cayó de rodillas. «Esto es una blasfemia», gritó, pero su grito no tuvo fuerza. Lía giró el rostro hacia él, y sus labios rojos se movieron con una calma cruel. «No, es adoración». De pronto, todas las velas de la capilla se encendieron solas, pero sus llamas eran negras. El incienso se elevó formando espirales, como si danzara al compás de su voz. Y entonces, el crucifijo sonrió más. Los ojos de madera se abrieron. No había compasión en ellos, solo una aceptación fría, terrible, como si Dios hubiera decidido mirar a otro lado, y algo más tomara su lugar. El padre Mateo retrocedió, llorando, pero yo no podía apartar la vista de ella, porque Lía levantó la mano y acarició el aire, como si tocara aquel rostro sonriente, y, por un instante, juro que los labios de Cristo se movieron. Solo una palabra, apenas un suspiro de madera. Lía, y su risa, baja y peligrosa, llenó la capilla. En ese momento supe que la fe no había muerto, se había arrodillado ante ella. Título: El himno que nadie escribió. La noche estaba en silencio. No había campanas. No había rezos. Solo el eco de algo, esperando. Yo estaba en la capilla, oculto tras las sombras de los bancos,
Lía estaba de pie frente al altar, sus labios rojos entreabiertos, pero esta vez no hablaba, no hasta que, de pronto, cantó. No era un canto sagrado, no se parecía a ningún salmo, ni a ningún himno que la iglesia hubiera permitido. Su voz era suave, pero tenía filo, como seda que corta la piel. Las notas flotaban en el aire, y mientras lo hacían, sentí algo imposible, un calor, no en el aire, en mí. El padre Mateo, que había entrado sin ser visto, se llevó una mano al pecho, respirando agitadamente. Las monjas comenzaron a murmurar, incapaces de decidir si estaban rezando o gimiendo, y entonces lo entendí, su canto no era devoción, era un incendio. Cada palabra que salía de su boca se pegaba a la piel como un roce prohibido. El incienso ardía en columnas. Las velas lloraban cera roja como sangre líquida, y los ángeles pintados en el techo desaparecieron uno por uno. Ellos no podían escucharlo. Nosotros sí. ¿Qué es esto?, balbuceó el padre Mateo, con los ojos vidriosos. Ella no dejó de cantar. Su sonrisa era un secreto que solo sus labios podían guardar. Y cuando el último verso salió de su boca, algo más sucedió. Las paredes de la capilla comenzaron a grabarse solas. Palabras desconocidas, escritas con una tinta que olía a hierro, como si la misma canción hubiera sangrado sobre la piedra. Yo no pude resistirlo. Nadie pudo. Y cuando su voz se apagó, no hubo aplausos ni oraciones. Solo un silencio pesado, y el temblor sucio de quienes habían sentido algo que ni el cielo ni el infierno se atreverían a nombrar. Lía. Entonces, abrió los ojos. Ahora entienden, susurró. La fe nunca fue suficiente, pero el deseo nunca falla. Y yo supe que estábamos perdidos. ¿Por qué esa noche no escuchamos a Dios? Escuchamos el placer de una virgen que maldice. Título: La misa de los labios sellados. Aquella noche, el convento decidió hacer lo impensable. Las monjas, temblorosas, rodearon a Lía como si se enfrentaran a una bestia vestida de inocencia. El padre Mateo llevaba en las manos una aguja bendecida y un hilo empapado en agua bendita. Debemos cerrar su boca, dijo, pero su voz no era de fe, era de miedo. Lía no se resistió, se arrodilló frente al altar, y con esa sonrisa suya, la que hacía temblar el incienso sin fuego, dejó que el sacerdote se acercara. Cuando sus dedos tocaron su barbilla, sus labios se entreabrieron apenas, y un susurro, tan bajo que solo yo lo escuché, se escapó. Intenta, si te atreves. El padre Mateo tragó saliva, pero no se detuvo. La aguja atravesó la piel de sus labios, una puntada tras otra. No hubo sangre, solo un silencio antinatural, como si incluso el eco hubiera huido. Las monjas lloraban, las velas parpadeaban, y yo sentía que cada puntada era un error más grande que el anterior. Cuando finalmente su boca quedó cerrada, el padre Mateo dio un paso atrás, temblando. Ya está, ahora no podrá. Pero no terminó la frase, porque Lía sonrió. Sus labios, cosidos y mudos, se curvaron en un gesto imposible. Las velas estallaron una por una. El incienso comenzó a arder en llamas azules, y las campanas sonaron solas, como si anunciaran una misa prohibida. De su garganta salió un sonido que no era un canto, ni un grito, era algo peor, un murmullo sin palabras. Pero cada sílaba inexistente nos golpeaba el alma como un látigo invisible. Las monjas cayeron de rodillas, algunas sangrando por los oídos. El padre Mateo retrocedió, con la aguja aún en la mano, mientras Lía se levantaba lentamente, su velo cayendo al suelo como si incluso la pureza hubiera decidido abandonarla. Y entonces, aún con los labios sellados, ella habló dentro de nuestras cabezas. No necesito abrir la boca para condenarlos. Esa noche supe que no había cadenas para ella, ni siquiera el silencio. Título: El beso que rompió el silencio. El convento olía a miedo. Las monjas ya no rezaban, solo susurraban nombres de santos como si eso pudiera ahogar el eco de Lía.
incluso con su boca sellada. Pero aquella noche, el padre Mateo hizo lo que nadie se atrevió a imaginar. Él entró en la capilla solo. Yo lo seguía a escondidas, mi corazón golpeando con fuerza. Allí estaba ella, de pie frente al altar, sus labios cosidos, pero sonriendo como si cada puntada fuera solo un juego. Mateo se acercó. Sus manos temblaban, pero sus ojos no tenían fe, solo una mezcla de desesperación y deseo. «Perdóname, Señor», murmuró, aunque todos sabíamos que Dios no estaba escuchando. Y entonces lo hizo. Se inclinó y besó sus labios sellados. Fue un beso largo, tembloroso, y el sonido del hilo rompiéndose llenó la capilla como un disparo. Uno a uno, los nudos se deshicieron, y la sangre brotó, roja y brillante, como si la pureza hubiera sido sacrificada. Lía abrió los ojos. No dijo nada al principio, solo lo miró, y sonrió con una dulzura tan retorcida que hizo que las velas se encendieran solas, como si el mismo infierno celebrara. Y entonces, sus labios hablaron. No un susurro, no una palabra, un gemido, lento, prohibido, tan cargado de algo indecible que el aire se quebró y las campanas sonaron por sí mismas. No de misa, sino de funeral. El padre Mateo cayó de rodillas, los labios manchados de sangre y ceniza. Yo no podía apartar la vista, porque en el centro de aquel beso, vi lo que nadie debería ver, fe y pecado fundiéndose en una sola cosa. Lía levantó el rostro, y su voz llenó cada rincón del convento. El silencio ha terminado, ahora. Escuchen mi bendición. Las paredes temblaron. El crucifijo sonrió de nuevo. Título: La procesión de las lenguas. Después del beso, el convento nunca volvió a ser el mismo. No era solo el sonido de las campanas sin manos, ni las velas que ardían sin fuego. Era el silencio forzado de aquellos que habían escuchado a Lía hablar. La primera fue Sor Clara. Despertó una mañana con la lengua negra, rígida como piedra. Intentó gritar, pero solo salió un gemido ahogado, casi animal. Al día siguiente, su lengua había desaparecido. No sangraba, solo no estaba. Y no fue la única. Una a una, las monjas comenzaron a perderlas. Algunas mientras dormían, otras mientras rezaban. El padre Mateo intentaba exorcizarlas, pero cada vez que pronunciaba el nombre de Dios, el eco de la capilla lo devolvía deformado, como si una voz invisible se burlara de él. Yo lo vi todo, y también la vi a ella, Lía, caminando entre los bancos, con esa sonrisa marcada por algo que no era misericordia. Sus labios parecían danzar sin sonido, y sin embargo, yo juraría que escuché sus palabras en mi cabeza. Si me escucharon una vez, ya son míos. Esa misma noche, ocurrió la procesión. Las monjas, sin lengua, comenzaron a caminar por el pasillo central de la capilla. No hablaban, no podían, pero sus pasos estaban perfectamente sincronizados, como si alguien las guiara. El padre Mateo intentó detenerlas. Fue inútil. Cuando una de ellas se volvió, sus ojos estaban en blanco, y sobre su boca, un beso marcado en rojo, un beso de ella. Entonces, Lía apareció frente al altar, abrió los labios, y sonrió. Solo sonrió. Y todas, como si entendieran una orden inaudible, se arrodillaron a sus pies. Yo quise huir, pero algo en mí no lo permitió, porque esa noche entendí la verdad más oscura de todas. No se trataba de perder la lengua, se trataba de no necesitarla nunca más, porque desde entonces, solo sus labios podían hablar por nosotros. Título: El altar que ardió sin fuego. El convento entero estaba de rodillas, no porque quisieran, sino porque nadie podía resistirse. Lía estaba en el centro de la capilla, de pie frente al altar, con los labios entreabiertos y esa sonrisa suya que no era de este mundo. El padre Mateo lloraba. Sus manos temblaban mientras sostenía un crucifijo que ya no parecía tener poder. Y entonces, Lía habló. No vine a destruir su fe,
Vine a mostrarles quién la posee. Sus palabras no fueron un grito, pero retumbaron en las paredes como si 1000 voces las repitieran. Y en ese mismo instante, el altar comenzó a brillar. No había fuego, no había cerillas, pero la madera empezó a arder como si la propia pureza se estuviera consumiendo. Las velas cayeron, derramando cera negra. El incienso se volvió humo rojo, y las imágenes de los santos en los vitrales se agrietaron una por una, como si no pudieran soportar mirarla. El padre Mateo gritó: «¡Basta! Por el amor de Dios». Lía giró su rostro hacia él y, sin perder esa sonrisa suave y cruel, se acercó. Cada paso suyo hacía temblar el suelo. Cuando estuvo frente a él, levantó una mano y le acarició el rostro con una ternura que dolía. «Dios no está mirando, padre, pero yo sí». Y entonces, sus labios tocaron el crucifijo que él sostenía. No un beso de fe, sino de dominio. El metal sagrado se agrietó como si fuera cera, y una luz oscura, sí, oscura, salió de él, envolviendo todo el altar. Las monjas comenzaron a gemir, no de dolor, sino de algo peor, rendición. Se inclinaron más y más, hasta tocar el suelo con la frente, mientras el altar ardía sin fuego, sin calor, como si todo lo santo estuviera siendo devorado desde adentro. Yo no recé, no pude, porque en ese momento entendí que ya no estábamos en una iglesia, estábamos en su reino. Y cuando ella volvió la vista hacia mí, con los labios manchados de rojo y esa sonrisa imposible, supe que el infierno no necesitaba llamas, solo necesitaba a Lía. Título: La Virgen que abrió los labios, y el cielo respondió. La noche final llegó sin campanas. El convento estaba en silencio, pero no era paz, era el tipo de silencio que precede a una tormenta imposible. Lía estaba de pie en el centro de la capilla, frente al altar carbonizado que aún ardía sin fuego. Sus labios, rojos como pecado y gloria mezclados, permanecían cerrados. Las monjas, arrodilladas, temblaban como si esperaran su absolución o su condena. El padre Mateo dio un paso adelante. Su sotana estaba hecha jirones, su fe rota, pero aún quedaba una chispa en su mirada. «No permitiré que termines con esto», gritó, levantando un crucifijo roto. Ella lo miró y sonrió. «Mateo, no puedes detener algo que nunca empezó contigo». Y entonces, lo hizo. Abrió los labios. No fue una maldición. No fue una oración. Fue algo que no tenía nombre. Una voz tan dulce y tan brutal que las paredes del convento se agrietaron como si no pudieran soportar su sonido. El cielo respondió. Truenos sin relámpagos sacudieron la tierra, y una lluvia espesa, oscura, comenzó a caer a través del techo sin romperlo. Las estatuas de los santos lloraron lágrimas negras. Las velas se inclinaron como si se postraran ante ella. Las monjas gemían, presas de un éxtasis aterrador. El padre Mateo cayó de rodillas, no por devoción, sino porque no quedaba fuerza para luchar. Lía caminó hacia el altar, su velo cayendo por última vez. Con cada paso, el suelo se abría levemente, como si algo debajo quisiera salir a saludarla. «No fui yo quien maldijo», dijo, y sus labios brillaron bajo aquella lluvia imposible. Fue el cielo, cuando decidió callar. Entonces, levantó los brazos, y en esa última sonrisa, tan perfecta y cruel, todo terminó. El crucifijo se quebró, las campanas sonaron por sí mismas, y el convento entero se inclinó ante ella. Yo, el último testigo, apenas pude susurrar, «¿Qué eres?» Y ella, acercándose a mí, rozó mis labios con los suyos y respondió, «El principio y el final de tu fe». La noche se tragó la capilla, y cuando abrí los ojos, solo quedaba su voz. Epílogo: el silencio que besó al cielo. No sé cómo sobreviví. Cuando abrí los ojos, el convento ya no estaba. Solo quedaban ruinas envueltas en ceniza, y el eco de aquellas campanas que nadie volvería a tocar. Caminé entre los escombros buscando señales de vida. Las monjas habían desaparecido. El padre Mateo también, pero ella
Lía estaba allí, de pie, sobre el altar destruido, con los pies descalzos manchados de lo que parecía fuego seco. Sus labios seguían rojos. No de sangre, no de deseo, de algo más antiguo. Me miró, y esa mirada no era de este mundo. Se acercó, y mientras lo hacía, el cielo, ennegrecido como un velo de luto, comenzó a abrirse, no para dejar pasar luz, sino algo peor, silencio. Un silencio tan profundo que ahogaba los pensamientos. Un silencio que parecía devorar incluso el nombre de Dios. ¿Qué eres?, pregunté, aunque ya sabía que no había respuesta que pudiera salvarme. Ella sonrió, y sus labios apenas rozaron los míos, como si sellaran un pacto imposible. Soy lo que rezaron para olvidar, y lo que besaron para recordar. En ese momento, comprendí la verdad. No era maldición, no era redención, era juicio. El cielo se oscureció por completo, y de entre las nubes descendieron sombras con alas. No ángeles, no demonios, sino algo que se inclinó ante ella. Lía levantó la vista, y por primera vez, el cielo no guardó silencio. Retumbó como una respiración contenida. Y entonces, ella se volvió hacia mí. Ven. El mundo no termina, solo empieza bajo mis labios. Sentí su beso antes de poder huir, y todo se apagó. Cuando desperté, no había ruinas, ni sangre, ni campanas, solo un nuevo convento. Y en el centro, ella, vestida de blanco, esperando que alguien más se atreviera a pronunciar su nombre. Lie, el eco prohibido que el cielo nunca quiso silenciar.